¿Cuál es la diferencia entre tenía y tendría? Ejemplo, cuando fui a vivir a los Estados Unidos, tenía 30 años. Segundo ejemplo, cuando fui a vivir a los Estados Unidos, tendría 30 años. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos frases? En la primera, hago una afirmación, tenía 30 años. En la segunda, expreso una cantidad aproximada. Hago una hipótesis sobre la cantidad de años que tenía en ese momento. No estoy seguro y por eso manifiesto una cantidad aproximada. Tenía es el imperfecto y tendría es el condicional, el tiempo condicional. Hay que distinguir entre el tiempo condicional, tendría, condicional simple, habría tenido, condicional compuesto. Hay que distinguir entre el tiempo condicional y las oraciones condicionales. Las oraciones condicionales son de distintos tipos. Si como mucho, engordaré. Si comiera mucho, engordaría. Si hubiera comido mucho, habría engordado. Son los tres tipos básicos de oraciones condicionales. Pero el tiempo condicional, que aparece ahí en las oraciones condicionales, a veces el tiempo condicional se usa para más cosas, no solo en las oraciones condicionales. En este vídeo vamos a ver primero algunos usos del tiempo condicional. Vamos a simplificar las explicaciones que normalmente dan las gramáticas. Los vamos a simplificar en dos ideas básicas, fundamentales. Después vamos a explicar las formas del condicional. Es un tiempo relativamente sencillo, lo vas a ver con los ejemplos durante la explicación y después sistemáticamente explicadas las formas. Y al final vamos a hacer en la última parte un ejercicio que a mí me gusta mucho porque es un ejercicio de respuesta abierta, donde yo te doy una pequeña indicación para la respuesta y tú tienes que crear la respuesta y comparar con la mía, no tiene que ser exactamente igual. Lo vamos a ver después. Bien, hemos visto ya que usamos el condicional para expresar una hipótesis en el pasado. Tendría 30 años cuando fui a Estados Unidos, más o menos tendría. Bien, expresar posibilidad es característica del tiempo condicional. Ejemplo, trabajaría menos si tuviera 80 años. ¿Sí? Yo trabajaría menos si tuviera 80 años. Claro, estoy expresando una posibilidad que no es real en el momento presente porque no tengo 80 años, pero estoy expresando la posibilidad en el futuro. ¿Sí? Y esa es una característica típica del tiempo condicional. Bien. Y luego es donde vienen las gramáticas y hablan de usar el tiempo condicional para dar un consejo, para dar un mandato y para hacer una petición. Consejo, mandato, petición. Vamos a verlo uno a uno. Consejo. Tú eres estudiante de español, vienes a mí y me dices, Pedro, quiero aprender español rápidamente. Y yo te doy un consejo. Tendrías que estudiar todos los días. Y empleo el tiempo condicional. Tendrías que estudiar todos los días. Y las gramáticas dicen, se usa el condicional para dar consejo. Vamos a verlo, si eso es verdad o no. Consejo, mandato. Mi hija tiene la habitación hecha un desastre. Tiene la habitación hecha un desastre. Expresión interesante. Yo entro, está allí mi hija y le digo, deberías ordenar la habitación, ¿sí? Le estoy dando un mandato, es una forma de decir, haz eso, pero con otra estructura. Deberías ordenar la habitación. Vale. Consejo, mandato, petición. Vamos al restaurante, nos traen la comida y queremos pan con la comida. Muy español, eso de comer todo con pan, ¿verdad? Llamamos al camarero y le decimos, ¿me traería pan, por favor? ¿Sí? ¿Me traería pan, por favor? Y las gramáticas dicen,
Para expresar una petición, para hacer una petición, hemos usado el tiempo condicional. Traer, traería. Realmente, ¿qué sucede en esos tres ejemplos? Que lo que estamos haciendo es suavizar la interacción con la otra persona. Suavizamos la interacción. Yo puedo decir, en el caso del consejo, al estudiante que quiere aprender español rápidamente, yo puedo decirle, estudia español todos los días, pero suena muy fuerte. Y entonces suavizo esa sugerencia, ese consejo, y uso deberías estudiar todos los días, tendrías que estudiar todos los días, y uso esos verbos auxiliares, estructuras auxiliares, tener que, deber, poder, en el tiempo condicional. Pero el objetivo es suavizar lo que le estoy diciendo. Lo mismo sucede en el restaurante con el pan. No puedo decirle al camarero, trae más pan, no es aceptable, eso es de mala educación. Entonces suavizo. ¿Me traería, por favor, más pan? ¿Podría traerme más pan? ¿Sí? Entonces, me parece que para el estudiante como tú, de español como lengua extranjera, no es muy lógico consejo, petición, mandato. No, suaviza tu afirmación con el tiempo condicional. Punto, pelota. Punto pelota, creo que ya lo he explicado en otro vídeo, se usa mucho o lo usa la gente joven en un sentido informal para decir no hay más explicaciones. Punto pelota. Otro uso del condicional muy típico. Si tú me preguntas ¿cuántos años tiene Manolo? Y yo te digo, yo diría que tiene 40. Yo diría que tiene 40. Diría, tiempo condicional. Decir, diría, es irregular. Yo diría que tiene 40. Puedo decir, tiene 40, pero si no lo sé, si no estoy seguro, estoy hablando o expreso más bien como posibilidad, como hipótesis que yo hago en mi cabeza, o como no estoy seguro, no digo tiene 40, suavizo mi afirmación con el yo diría que tiene 40. En caso de que me equivoque, ¿verdad? No hay problema. Entonces, vamos a reducir el uso del condicional a dos conceptos. Posibilidad, hipótesis, que van más bien unidos, ¿verdad? Y por otro lado, suavizar una afirmación. Y con eso cubrimos prácticamente todo. No sé si todo, pero muchos usos del condicional, seguro. El último ejemplo sobre este tipo de idea de simplificar los usos. Las gramáticas dicen que se usa el condicional para expresar deseo. Me gustaría tener un coche enorme. Bueno, el deseo ahí no viene por el condicional. El deseo viene porque estoy usando el verbo gustar para algo en el futuro que no tengo, para una posibilidad en el futuro que no es real en el presente. Y eso es lo que es típico del condicional, expresar una posibilidad que no es real en el presente. Si es un deseo o no, ya eso lo da el verbo, el significado del verbo gustar en este caso. Sea el verbo gustar o sea el verbo querer. Querría, ¿vale? Muy bien, querría con dos R's en el condicional, quería con una R en el imperfecto, querría tener un coche más grande. Sí, es un deseo, pero en el fondo, en realidad, estás expresando el significado del verbo querer, de forma, obviamente, más suave o más como hipótesis, como posibilidad. ¿Bien? Bueno, en cuanto a las formas del tiempo condicional, si sabes ya las formas del futuro conjugado, del hablaré, comeré, escribiré, hablaré, hablarás, hablará, el condicional tiene en común con el futuro que usamos el infinitivo más las terminaciones. Ya sabes que en los otros tiempos verbales siempre decimos se deja caer, se elimina el AR de hablar, el ER de comer y eso se sustituye con la terminación, ¿no? Hablo, hablas, hablé en el indefinido, mientras que en el futuro y en el condicional mantenemos el infinitivo. Hablaré, condicional, hablaría, hablarías, hablaría. La primera persona y la tercera persona del singular tienen la misma forma, hablaría. Primera del plural, hablaríamos, hablaríais, vosotros, hablarían
ellos. Se confunde a veces con el imperfecto de los verbos en er y ere. Condicional, comería, imperfecto, comía. ¿Sí? Pero bueno, hay que prestar atención, comería con infinitivo más ia. Comería, comerías, comería, comeríamos, comeríais, comerían. Verbos en iere, lo mismo. Verbos en aere, eere y ere en el condicional y en el futuro tienen las mismas terminaciones. Por eso son tiempos relativamente fáciles. ¿Hay verbos irregulares? Sí, siempre. Pero los verbos irregulares en el futuro, decir, diré, hacer, haré, tener, tendré, tienen la misma irregularidad en el condicional. Son los mismos verbos. Hacer, condicional, haría. Tener, tendría. Decir, diría. ¿Sí? Entonces, estudia el futuro, después estudia el condicional y son relativamente fáciles esos dos tiempos. Y ahora vamos con ese ejercicio que yo creo que te va a gustar porque hay muchas posibilidades para dar consejos, para resolver un problema y vamos a usar varias fórmulas. Yo te voy a ayudar con una pequeña indicación, lo vas a ver, y tú tienes que crear el resto de la frase y comparar con la mía. Pueden ser ideas diferentes, no pasa nada, pero la estructura tiene que coincidir, digamos, la gramática. ¿Bien? La idea es que una persona plantea una serie de problemas y hay que dar consejo a esa persona. ¿Bien? Y así usamos distintas estructuras para resolver problemas, para dar consejo. Y practicamos, obviamente, distintas fórmulas gramaticales. Vamos con el ejercicio. Problema. Me duele un diente muchísimo. Consejo o solución. Deberías ir al dentista inmediatamente. No me apetece nada comer. Quizás podrías beber un té. No tengo planes este fin de semana. ¿Querrías venir a un concierto conmigo? He suspendido el examen de español. Tragedia. Tal vez tendrías que estudiar un poco más, ¿no? Tengo que ir a Innsbruck, pero no tengo dinero. ¿Y si le pides prestado dinero a tu madre? Interesante estructura, ¿verdad? Primero, es una pregunta. Segundo, usamos el condicional sí. Tercero, pedir prestado. ¿Y si le pides prestado dinero a tu madre? ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Es una forma de hacer una sugerencia. ¿Y si no sé qué hacer, estoy aburrido? ¿Y si vamos al cine? ¿Y si vamos al cine? Es muy típico de la lengua hablada. Voy a regalarle un viaje a China a mi novia. Creo que sería mejor si hablas con ella primero. Me gustaría hablar español muy bien. La solución es muy fácil. Podrías escuchar el podcast del señor Fernández y trabajar con los documentos. Muy bien, muy bien. Mi novia está enfadada conmigo. ¿Qué tal si le compras unas flores? ¡Buah! Interesante, ¿verdad? ¿Qué tal si? Es una forma de hacer una sugerencia. ¿Qué tal si? No me gusta la ciudad donde vivo. Es un problema. Si no te gusta la ciudad donde vives, tienes un problema. Deberías cambiar de ciudad o deberías trasladarte a otra ciudad.
deberías cambiar de ciudad o trasladarte a otra ciudad. Mi ordenador es muy lento. Todos hemos dicho eso alguna vez en nuestra vida. Mi computadora, mi ordenador, mi computadora. Bueno, si es femenino, mi computadora es muy lenta, mi ordenador es muy lento. Tendrías que arreglarlo o comprar uno nuevo. Tendrías que. La última situación. Últimamente no hago nada de deporte. Quizás podrías organizarte mejor.